¿Qué pasaría si te dijera que la gran esfinge de Giza, ese icónico guardián de las pirámides, no es lo que crees que es? La mayoría de la gente la ve como un simple monumento, erosionado por el tiempo y el desierto. Pero si la miras de cerca, si te atreves a escuchar, encontrarás que está cantando. No con una voz, sino con un enigma que ha desconcertado a los arqueólogos durante siglos. Desde su cabeza de león hasta su cuerpo humano, la esfinge es una mezcla de contradicciones. Durante milenios, ha permanecido en silencio, un símbolo inmutable del antiguo poder de Egipto. Pero a principios del siglo XX, el arqueólogo Émile Varayce hizo un descubrimiento que lo cambió todo. Al excavar alrededor de sus patas, encontró un túnel sellado que conducía a las profundidades de la roca. Un pasadizo misterioso, que fue explorado y sellado de nuevo, sin dejar rastro de lo que contenía. ¿Qué se encontró allí? ¿Un pasillo que se dirige hacia la base de la pirámide de Keops? ¿O una cámara oculta de la que nadie sabe nada? La historia oficial no dice nada al respecto. ¿Qué es lo que están escondiendo? Pero el verdadero misterio no está bajo la esfinge, sino en la propia esfinge. El egiptólogo John Anthony West, apoyado por el geólogo Robert Schoch, propuso una teoría revolucionaria. Argumentó que la erosión en el cuerpo de la esfinge no fue causada por el viento y la arena, como se creía, sino por miles de años de lluvias torrenciales. La erosión por agua es muy diferente de la erosión por viento. Si tiene razón, esto significaría que la esfinge es mucho, mucho más antigua de lo que pensamos. Tan antigua que podría haber sido construida por una civilización previa a los propios egipcios, una civilización que, se creía, no existía. ¿Qué significa eso para todo lo que sabemos sobre los orígenes de la civilización humana? ¿Y por qué las pirámides no muestran esa misma erosión? A día de hoy, el debate sigue abierto, y el agua en la esfinge es un recordatorio de que la historia no está grabada en piedra. La esfinge es un canto silencioso, uno que habla de un pasado que hemos olvidado. Pero si esto te parece fascinante, prepárate, porque el siguiente enigma es aún más desconcertante. El lugar que vas a ver a continuación es tan antiguo, que la existencia de la civilización que lo construyó desafía toda lógica. Y en su muro de piedra, hay un mensaje que es imposible de leer, y no por una falta de conocimiento. Imagínate un lugar tan antiguo que hace que las pirámides de Egipto y Stonehenge parezcan modernas. Un lugar que cambia la línea de tiempo de la historia de la civilización tal y como la conocemos. Te doy la bienvenida a Göbekli Tepe. Durante mucho tiempo, los historiadores creyeron que la civilización, con sus grandes construcciones y la agricultura, solo era posible después de que los humanos se asentaran en aldeas. Pero Göbekli Tepe, un complejo de pilares de piedra en Turquía, rompe esta regla. Es un santuario de hace más de 11.000 años, construido por cazadores-recolectores, una era en la que se suponía que los humanos aún no tenían la capacidad de construir algo tan monumental. Pero aquí está lo que realmente te vuela la cabeza: la gran parte del sitio no está visible. Durante miles de años, las estructuras de Göbekli Tepe estuvieron enterradas deliberadamente. Alguien, en algún momento, decidió cubrir este lugar con tierra y arena. Los arqueólogos descubrieron múltiples anillos de pilares de piedra en el sitio, pero la gran mayoría siguen ocultos. Los expertos se preguntan, ¿por qué? ¿Por qué una civilización construiría algo tan extraordinario solo para enterrarlo? ¿Qué querían proteger o esconder? ¿Fue un ritual, un acto de respeto o una forma de ocultar un secreto tan grande que no querían que nadie lo descubriera? La respuesta sigue enterrada con las estructuras. Las piedras de Göbekli Tepe no están en blanco. Algunas están talladas con relieves de animales, pero hay una en particular que no se parece a ninguna de las otras, ni a ningún animal que se conozca. Es una criatura que parece híbrida, una quimera. Y junto a ella hay símbolos abstractos. ¿Podría ser una representación de una criatura que ya no existe? ¿O es algo más profundo, una advertencia, o un mensaje que hemos perdido en el tiempo? Esta es la pregunta que los arqueólogos se hacen, y el misterio sigue sin resolverse. Las civilizaciones no empiezan de la nada, y no terminan de la nada. Pero lo que ocurrió en Göbekli Tepe, el hecho de que fuera intencionadamente enterrado por sus propios creadores, nos obliga a reconsiderar lo que sabemos sobre los humanos primitivos. No eran simples cazadores, eran constructores, y sabían de arquitectura, matemáticas y astronomía. Si has estado en el castillo de Chichén Itzá, has visto la pirámide de Kukulcán. El templo principal de la pirámide está dedicado al dios serpiente. Pero ¿sabías que hay un secreto mucho más oscuro debajo de esa pirámide, uno que muy pocos conocen y que está conectado con los rituales de sacrificio? ¿Has estado en Chichén Itzá?
Has visto el castillo. Pero, ¿has oído hablar de la fuente sagrada, el cenote sagrado de los mayas? La mayoría de la gente lo ve como un pozo natural, hermoso pero trágico, lleno de los restos de sacrificios humanos. Y es verdad, se han encontrado esqueletos y objetos de oro, jade y obsidiana en sus profundidades. Pero la verdad es mucho más compleja, y mucho más aterradora. El cenote no era un simple pozo de sacrificio. Era un portal. Los mayas lo consideraban la entrada al inframundo, el Xibalbá. Creían que las ofrendas y sacrificios humanos no eran para apaciguar a los dioses, sino para comunicarse con ellos, para pedirles una respuesta en momentos de crisis. El cenote era el único lugar donde el velo entre el mundo de los vivos y el de los muertos era lo suficientemente fino como para ser atravesado. Pero el misterio real no es lo que se sacrificaba, sino lo que los mayas buscaban a cambio. La evidencia de los sacrificios se remonta a periodos de sequía severa y hambruna. Los sacrificios no eran un acto de violencia sin sentido, sino una ofrenda desesperada en un momento de necesidad. Los mayas no sacrificaban por ritual, sino por desesperación. Las crónicas de los españoles describen el ritual, pero solo desde el exterior. Lo que ocurre en el interior del cenote, en las mentes de los sacerdotes y las víctimas, es un misterio que nunca conoceremos por completo. ¿Qué tipo de conocimiento buscaban? ¿Qué tipo de verdades podían obtener? La única cosa que sabemos es que su civilización colapsó. La historia oficial dice que por causas ambientales o sociales. Pero, ¿qué pasaría si la respuesta estuviera en lo que los mayas vieron en ese pozo oscuro? ¿Y si lo que vieron no fue una solución, sino una revelación de un final inminente? La fuente sagrada no es un pozo de agua, sino un portal a una civilización que sabía más de lo que nosotros jamás admitiremos. Y si te atreves a mirar más allá de la superficie, encontrarás que el misterio que esconden no es la muerte, sino la vida. El hecho de que buscaran respuestas en el cenote nos dice que no eran una civilización supersticiosa, sino una que buscaba una solución desesperadamente. Si crees que una ciudad oculta es solo un mito de Indiana Jones, piénsalo de nuevo. Se ha encontrado una ciudad de oro, y está completamente bajo el agua, en un lugar donde nadie la esperaba, y los científicos han luchado por encontrar una explicación para su existencia. El Dorado. Atlantis. Ciudades de leyenda, perdidas para siempre, ¿o no? Durante siglos, los arqueólogos han buscado una ciudad que brilla bajo el sol, pero, ¿y si han estado buscando en el lugar equivocado? ¿Y si la ciudad de oro no estuviera en la tierra, sino bajo el agua? En el mar Báltico, en las costas de Alemania, los científicos han encontrado algo que desafía la lógica. Un complejo arquitectónico, perfectamente conservado, a 10 metros bajo el nivel del mar. Descubierta por accidente, la ciudad sumergida de Vineta es uno de los mayores misterios de Europa. Múltiples crónicas medievales la describen como una de las ciudades más grandes de su tiempo, un centro de comercio y poder. Pero de repente, en algún momento, la ciudad desapareció, sin dejar rastro, y solo se encontraron restos de lo que parecía ser una civilización avanzada. Hoy en día, hay un debate entre los científicos sobre si la ciudad de Vineta fue engullida por una tormenta masiva, un tsunami, o si fue el resultado de un rápido cambio en el nivel del mar. La ciencia no puede explicar cómo una ciudad tan grande podría desaparecer tan rápido, sin dejar restos de batalla o de algún otro desastre. Pero el misterio se hace más profundo. Los buzos y científicos que han explorado las ruinas han encontrado estructuras perfectamente alineadas. Calles, murallas, edificios. Pero no hay evidencia de que la ciudad haya sido construida en el fondo del mar. Lo que significa que la ciudad se construyó en tierra, y luego, por alguna razón, fue sumergida. Es como si una mano invisible hubiera bajado la ciudad completa. Este descubrimiento no solo nos dice que los mitos pueden ser reales, sino que los mitos no son toda la historia. Es como si faltara un pedazo del rompecabezas. Y ese pedazo es crucial. Los científicos no pueden explicar cómo los edificios podrían permanecer intactos bajo el agua. Pero, afortunadamente, el agua ha conservado los detalles arquitectónicos, y ha permitido a los científicos estudiar una civilización que, por un corto tiempo, desapareció. Si la ciudad de Vineta te parece un misterio, espera a ver los monolitos que se encuentran en la isla de Pascua. No se parecen a nada que hayas visto antes, y las teorías de cómo se movieron son tan extrañas que desafían la gravedad y la lógica. ¿Has visto las imágenes? Esas gigantescas cabezas de piedra, los moais, alineados en la costa de la isla de Pascua. La pregunta que todo el mundo se hace es la misma: ¿cómo diablos movieron esas estatuas?
Las teorías oficiales, que sugieren que fueron arrastradas por cientos de hombres con cuerdas, han sido puestas en duda por una simple razón: la física. Es casi imposible mover bloques de piedra de hasta 75 toneladas con esa tecnología. Y no solo eso, el tipo de erosión que tienen los monolitos no encaja con esa teoría. Y si la historia de las cuerdas no te convence, el antropólogo Terry Hunt y el arqueólogo Carl Lippo propusieron una teoría revolucionaria. Después de muchos años de estudio, sugirieron que los moais fueron caminados por los nativos de la isla. Es decir, que los empujaban desde un lado a otro. Su teoría se basa en la forma de las estatuas. La base de los moais es redonda, lo que les permite balancearse. Y su centro de gravedad es bajo. Después de hacer un experimento con una réplica de un moai de 5 toneladas, pudieron demostrar que era posible moverlo sin usar cuerdas. Pero aquí es donde el misterio se hace más profundo. Los moais de la isla de Pascua no fueron los únicos. Se han encontrado estatuas similares en otras islas polinesias, pero mucho más pequeñas. Y el hecho de que no haya ninguna crónica de los nativos sobre cómo movieron las estatuas, es una de las mayores incógnitas. Es como si el conocimiento de cómo se movieron se hubiera perdido en el tiempo. Lo más intrigante es que muchas de las estatuas que se encuentran en las canteras, en lugar de en la costa, tienen los ojos abiertos. Los moais que se encuentran en la costa tienen sus cuencas de los ojos vacías. Pero, ¿por qué? La única teoría es que los ojos de coral blanco, con pupilas de obsidiana, eran para darles vida, y se ponían solo una vez que las estatuas se levantaban. Esto nos dice que los moais no eran solo estatuas, eran deidades, y que los nativos de la isla creían que tenían un alma. La historia de los moais es la historia de una civilización que no solo tenía la tecnología para mover esas estatuas, sino que también tenía la habilidad de construir algo que desafía nuestra lógica. Y si los moais te parecen misteriosos, espera a oír sobre una maldición que nadie vio venir, y que puso fin a un imperio entero, una maldición que sigue latente, y que nadie se atreve a tocar. La historia oficial está llena de batallas, reyes y grandes imperios que colapsan. Pero, ¿y si te dijera que uno de los mayores imperios de la historia no cayó por una invasión, sino por una maldición? La civilización del Valle del Indo, una de las más grandes y misteriosas, que se extendía por la actual India y Pakistán, se extinguió sin dejar rastro, sin una sola evidencia de guerra o cataclismo. Pero el misterio se hace más profundo. En las ruinas de sus ciudades, los arqueólogos han encontrado cientos de sellos con inscripciones que no se pueden descifrar. La escritura del Valle del Indo es un enigma total. A pesar de años de estudio, nadie ha podido entender el significado de esos símbolos. No sabemos si eran un lenguaje, un sistema de símbolos religiosos o un código secreto. Pero el hecho de que no podamos leer su escritura es la razón por la que el misterio de su desaparición es tan desconcertante. Pero el enigma no termina ahí. En una de sus ciudades, Mohenjo-Daro, los arqueólogos han encontrado esqueletos con altos niveles de radiación. Al principio, se pensó que era una anomalía. Pero, al seguir excavando, se encontraron con más esqueletos, y todos tenían el mismo patrón. El nivel de radiación en esos esqueletos, junto con la forma en que los huesos se habían disuelto, era una señal de un evento inexplicable. Es como si una bomba nuclear hubiera explotado en la ciudad, pero no hay evidencia de una explosión. Lo que sí hay, son los restos de una civilización que parecía haber desaparecido de la noche a la mañana. La ausencia de un lenguaje que podamos entender, y la evidencia de una radiación inexplicable, nos dice que algo catastrófico ocurrió, algo tan extraño que no encaja con ninguna teoría que conozcamos. Y si la historia del Valle del Indo te parece extraña, prepárate, porque el siguiente enigma es aún más desconcertante. Las cabezas de piedra de la civilización olmeca, esos rostros gigantes, guardan un código secreto. Y si miras de cerca, hay un mensaje que es imposible de ignorar. Míralas. Esas cabezas colosales, talladas en piedra volcánica, con rostros inconfundibles. Son la firma de la civilización olmeca, la madre de las culturas de Mesoamérica. Los arqueólogos han encontrado 17 cabezas gigantes, algunas de hasta 40 toneladas, pero el misterio no es cómo las movieron. El verdadero enigma está en lo que esconden. Cada cabeza es única, con rasgos faciales distintos, y cada una tiene un adorno en la cabeza que no se parece a los otros. Esto ha llevado a los historiadores a creer que son representaciones de gobernantes olmecas. Pero, ¿y si te dijera que el adorno en la cabeza no es solo decorativo? El antropólogo David Grove y el arqueólogo George Stuart propusieron una teoría que revolucionó lo que sabíamos sobre los olmecas.
Ellos sugirieron que los adornos no eran solo un símbolo de estatus, sino que contenían un código. Un código que, si se descifrara, podría revelar un tesoro de información sobre la civilización olmeca que se ha perdido en el tiempo. Pero el problema es que no se puede descifrar, porque no sabemos si es un lenguaje, un sistema de símbolos religiosos o un mensaje de otro mundo. Sin embargo, hay un detalle que llama la atención. Los adornos de las cabezas parecen estar relacionados con las constelaciones. Y en las cabezas, se han encontrado pequeños orificios, que podrían haber servido para insertar plumas o joyas, lo que sugiere que las cabezas se utilizaban en rituales religiosos. Las cabezas colosales no son solo esculturas. Son un código, un mensaje que los olmecas dejaron para que lo encontráramos. Y, si se descifrara, podría revelar la verdadera razón de su existencia. Si crees que los olmecas son misteriosos, espera a oír sobre Tiahuanaco. Los habitantes de esta ciudad eran maestros de la tecnología, y se cree que crearon la Puerta del Sol sin herramientas modernas, un enigma que los científicos no pueden explicar. Y si miras de cerca la puerta, encontrarás un mensaje que es imposible de ignorar. Te doy la bienvenida a las orillas del lago Titicaca, a una de las civilizaciones más enigmáticas de Sudamérica. Estamos en Tiahuanaco, una ciudad que floreció 1000 años antes que los incas. Pero aquí está la parte que no encaja con la historia oficial. Sus habitantes tenían una tecnología que, en teoría, no debería existir. La evidencia está en la Puerta del Sol. Este monolito, tallado en una sola pieza de andesita, una roca volcánica extremadamente dura, pesa 10 toneladas. La puerta está decorada con figuras humanas, pero su tallado es tan perfecto que parece hecho con láser. Pero, ¿cómo lo hicieron? A la altura de esa civilización no existían las herramientas de metal. Los arqueólogos no han podido encontrar una sola herramienta que pudiera haber cortado y tallado esa piedra con esa precisión. Es como si una mano invisible, con tecnología avanzada, hubiera esculpido la roca con una precisión milimétrica. Pero el misterio se hace más profundo. Los arqueólogos que han estudiado el sitio se han dado cuenta de que la Puerta del Sol no es la única evidencia de una tecnología avanzada. En los alrededores de Tiahuanaco se encuentran bloques de piedra con orificios perfectamente redondos, como si hubieran sido perforados con un taladro moderno. Y las piedras se unen con una precisión tan perfecta que no cabe una hoja de papel entre ellas. Es como si las piedras se hubieran cortado con una máquina. El arqueólogo Artur Poznański, que dedicó su vida a estudiar Tiahuanaco, se convenció de que los habitantes de esta ciudad poseían una tecnología que iba más allá de lo que los arqueólogos podían imaginar. Y el hecho de que no podamos explicar cómo se construyó la Puerta del Sol, ni cómo se perforaron las rocas, es un recordatorio de que la historia no es tan simple como nos la han contado. Y si la tecnología de Tiahuanaco te parece un misterio, espera a oír sobre un mensaje que está grabado en una pared de una cueva. Es un mensaje de los extranjeros, un mensaje que fue grabado por una civilización que no es de este mundo. Oh sí, ¿qué pasaría si te dijera que los antiguos no solo miraban las estrellas, sino que se comunicaban con ellas? En las paredes de una cueva en la India, en la región de Hosangabad, se han encontrado pinturas rupestres que datan de hace 10.000 años. Pero no son pinturas de animales, ni de cazadores. Son pinturas de extraterrestres. La pintura muestra a una figura con un casco, flotando en lo que parece ser una nave espacial. Y la figura, que no tiene nariz ni boca, tiene una antena en su cabeza. Y junto a ella, hay un símbolo que parece una espiral, un símbolo que se ha encontrado en otras culturas antiguas. Los arqueólogos, a pesar de sus intentos de explicar las pinturas, no han podido encontrar una explicación lógica. Es como si una civilización que no es de este mundo hubiera visitado a los antiguos, y hubiera dejado su mensaje grabado en la pared. Pero el misterio se hace más profundo. En otras cuevas de la India, se han encontrado pinturas que se parecen a las de Hosangabad. Y en ellas, hay figuras humanas con cascos, y figuras de lo que parecen ser robots, con ojos redondos y un cuerpo cuadrado. Y las pinturas muestran a los robots interactuando con los humanos. Es como si los antiguos hubieran tenido un encuentro con una civilización avanzada, y hubieran dejado un registro de ese encuentro. Los arqueólogos no tienen una explicación para las pinturas. Se han sugerido varias teorías, pero ninguna de ellas encaja con la evidencia. Las pinturas son un enigma que nos obliga a reconsiderar lo que sabemos sobre la historia humana. Y si las pinturas de la India te parecen extrañas, espera a oír sobre la gran zanja de la civilización sumeria, un misterio que no ha sido resuelto. Todos conocemos a los sumerios como los inventores de la escritura, la rueda y la agricultura.
Pero, ¿y si te dijera que también crearon un misterio que ha desconcertado a los arqueólogos durante siglos? En las antiguas tabletas de arcilla de la civilización sumeria, se menciona un canal masivo, conocido como la Gran Zanja. No era un simple canal de irrigación, sino una enorme zanja que, supuestamente, se extendía por cientos de kilómetros. Pero el problema es que nadie la ha encontrado. Los historiadores que han estudiado los textos sumerios han tratado de encontrar la Gran Zanja, y a pesar de que han encontrado evidencia de canales de riego, la Gran Zanja sigue siendo un misterio. Pero el enigma se hace más profundo. Los textos sumerios describen la Gran Zanja como una construcción que solo los dioses podían hacer. Y en los textos, se menciona que la zanja fue construida en una noche, por los dioses, para proteger a la civilización sumeria. Pero, ¿protegerla de qué? Y si fue construida por los dioses, ¿por qué los sumerios la mencionan en sus textos como si fuera una obra humana? El historiador y arqueólogo Paul Alain Beaulieu, que ha estudiado los textos sumerios, cree que la Gran Zanja es un misterio que no se puede resolver. Se ha sugerido que la zanja era un canal para el comercio, pero no hay evidencia de que se haya utilizado para ese fin. Se ha sugerido que era un canal de defensa, pero no hay evidencia de una guerra que pudiera haber justificado una construcción tan masiva. Y si la Gran Zanja de los sumerios te parece misteriosa, espera a oír sobre los caminos de los incas. Son una red de caminos que se extienden por miles de kilómetros, pero, a pesar de su increíble extensión, los caminos incas están casi vacíos, y no hay evidencia de que se hayan utilizado. Y el misterio es, ¿por qué? El imperio inca era un prodigio de ingeniería. Construyeron el Cuapac Ñan, o Camino Real, una red de más de 40.000 kilómetros que conectaba su vasto imperio. Era un sistema de caminos tan impresionante que rivalizaba con los caminos romanos. Y a pesar de que los incas no tenían caballos ni carros, el Cuapac Ñan es un testimonio de su increíble habilidad para construir. Pero aquí es donde el misterio se hace más profundo. Los incas tenían un sistema de corredores, los chasquis, que utilizaban los caminos para enviar mensajes. Los chasquis eran tan rápidos que podían llevar mensajes de una punta a otra del imperio en pocos días. Pero, aparte de los chasquis, los caminos incas estaban casi vacíos. No hay evidencia de que los incas hayan utilizado los caminos para el comercio, o para transportar soldados. La única evidencia que hay es que los caminos se utilizaban para ceremonias religiosas y para el transporte de comida. El historiador y arqueólogo Jon Islop, que estudió los caminos incas durante décadas, se dio cuenta de que no tenían un propósito económico. La red de caminos incas no era como la red de caminos romana, que se utilizaba para el comercio. Los caminos incas eran, en su mayoría, caminos ceremoniales. Pero, ¿por qué? La única teoría es que los incas construyeron los caminos para el transporte de ceremonias religiosas, y para el transporte de ofrendas. Y si los caminos incas te parecen extraños, espera a oír sobre la pista de la reina muerta. Es la historia de una reina egipcia que desapareció de la historia, dejando pistas inconexas. En el antiguo Egipto, una reina desapareció de la historia, dejando solo un rastro de pistas fragmentadas. Su nombre era Nefertiti. Famosa por su busto icónico, la esposa del faraón Akenatón es uno de los mayores misterios de Egipto. Los arqueólogos han buscado su tumba durante siglos, pero no han encontrado nada. El misterio se hace más profundo. Hay un registro histórico de que Nefertiti gobernó Egipto por un corto periodo de tiempo, después de la muerte de su esposo. Pero, ¿por qué desapareció de la historia? La única teoría es que Nefertiti se convirtió en una figura tan poderosa que sus enemigos la borraron de la historia. Pero si te atreves a buscar, encontrarás pistas que los historiadores no han podido explicar. En la tumba del faraón Tutankamón, los arqueólogos han encontrado un mural que muestra a una figura femenina en un ritual funerario. La figura tiene la misma forma de la cara que Nefertiti. Y en la tumba, hay un pasaje que conduce a una cámara oculta, una cámara que nunca ha sido explorada. Pero el misterio se hace más profundo. En el año 2015, el egiptólogo Nicholas Reeves propuso una teoría revolucionaria. Después de estudiar la tumba de Tutankamón con un radar, se dio cuenta de que hay dos cámaras ocultas, una a la izquierda y una a la derecha de la tumba. Y el radar mostró que hay un pasaje que conduce a una cámara que contiene un sarcófago. La teoría de Reeves es que una de las cámaras ocultas es la tumba de Nefertiti. Pero, ¿por qué? La única teoría es que la tumba de Nefertiti se selló, y que el faraón Tutankamón, el sucesor de Nefertiti, se enterró cerca de ella para protegerla. Y si la historia de Nefertiti te parece un misterio,
espera a oír sobre el oráculo de la cueva olvidada, un oráculo que se encuentra en un lugar misterioso, y que predijo el futuro con una precisión asombrosa. Y si escuchas con atención, oirás un mensaje que te hará dudar de lo que crees que es el destino. Todos hemos oído hablar del oráculo de Delfos, con su sacerdotisa que predecía el futuro. Pero, ¿y si te dijera que hay un oráculo mucho más antiguo y misterioso, que se encuentra en una cueva olvidada? En una cueva en las montañas de Anatolia, en Turquía, los arqueólogos han encontrado un oráculo que se remonta a la Edad del Bronce. Se llama el oráculo de Hittita, y su existencia es un enigma que los historiadores no han podido resolver. El oráculo de Hittita no era un oráculo como el de Delfos, con una sacerdotisa que hablaba en acertijos. Era un oráculo que se comunicaba con los dioses a través de un sistema de huesos de animales. Pero el misterio se hace más profundo. Los arqueólogos que han excavado la cueva han encontrado los huesos en un patrón que no tiene sentido. Es como si una mano invisible hubiera colocado los huesos en un patrón que solo los dioses podían entender. Pero el enigma no termina ahí. En los textos hititas, se menciona que el oráculo no solo predecía el futuro, sino que también respondía a preguntas. Y el oráculo de Hittita era tan famoso, que reyes y príncipes de todo el Antiguo Oriente venían a la cueva para hacer preguntas sobre el futuro. Si la historia de este oráculo te parece extraña, espera a oír sobre un mapa que desafía el tiempo. Es un mapa que se encontró en el siglo XVI, que muestra la Antártida sin hielo, y con una precisión que no debería ser posible. Y si lo miras de cerca, oirás un mensaje que te hará dudar de lo que crees que es el pasado. Y si te dijera que la Antártida, ese continente cubierto de hielo, fue cartografiada miles de años antes de que se descubriera? En 1929, un grupo de historiadores descubrió un mapa en un museo de Estambul que cambió la historia de la geografía para siempre. El mapa, que se llama el mapa de Piri Reis, es una pieza increíble de cartografía, que fue creada por un almirante otomano en 1513. Pero el misterio se hace más profundo. El mapa de Piri Reis muestra una costa que parece ser la Antártida. Y lo que es aún más sorprendente, la costa no tiene hielo. Se ha sugerido que el mapa fue creado a partir de mapas más antiguos, que se remontan a la edad de hielo. Pero el problema es que el mapa es tan preciso que no podría haber sido creado sin un conocimiento de la geografía que solo se podría haber obtenido con tecnología moderna. Y si la precisión del mapa de Piri Reis te parece extraña, espera a oír sobre un misterio que no ha sido resuelto. Los historiadores que han estudiado el mapa han encontrado una nota escrita por Piri Reis. En la nota, Piri Reis dice que el mapa fue creado a partir de 20 mapas más antiguos, algunos de los cuales se remontan a la época de Alejandro Magno. Y en la nota, Piri Reis dice que uno de los mapas antiguos fue creado por una civilización que vivió hace miles de años. La teoría es que una civilización avanzada, de la que no tenemos conocimiento, cartografió la Antártida cuando aún no tenía hielo. Y el hecho de que el mapa de Piri Reis sea tan preciso, nos dice que la historia de la geografía es mucho más compleja de lo que creíamos. Y si el mapa de Piri Reis te parece un misterio, espera a oír sobre las luces que nunca se apagaron, un misterio que ha desconcertado a los arqueólogos durante siglos, y que está grabado en un mural. Imagina una tumba egipcia, sellada durante miles de años. Los arqueólogos, al abrirla, descubren algo que los deja sin palabras. Una lámpara, aún encendida. Una lámpara que no tiene combustible, pero que ha estado ardiendo durante miles de años. Esto no es un mito. Los historiadores romanos y griegos escribieron sobre lámparas eternas, luces que ardían en templos y tumbas, sin combustible ni mantenimiento. El filósofo griego Plutarco, por ejemplo, escribió sobre una lámpara que ardía en un templo de Júpiter. La lámpara, que se encontraba en una estatua del dios, había estado ardiendo durante miles de años, y no tenía combustible. Y el escritor griego Pausanias escribió sobre una lámpara que ardía en el templo de Atenea, en la Acrópolis. Y al igual que la lámpara de Júpiter, la lámpara de Atenea no tenía combustible. Pero el misterio se hace más profundo. Los arqueólogos que han excavado las tumbas egipcias han encontrado lámparas que se cree que eran lámparas eternas. Las lámparas, que se encuentran en cámaras secretas, no tienen combustible, pero tienen una forma y un diseño que no se parecen a las lámparas de aceite que se encontraron en otras tumbas. La teoría es que las lámparas eternas no eran lámparas, sino un sistema de iluminación que funcionaba con un tipo de energía que hemos olvidado. Y la evidencia de esta teoría está en el templo de Dendera, en Egipto. En el interior del templo, en una cámara secreta, hay un relieve que muestra a un hombre sosteniendo una lámpara. La lámpara, que se parece a una bombilla moderna,
Tiene un cable que va a un generador. Es como si los antiguos egipcios hubieran tenido la tecnología de la electricidad, pero la hubieran olvidado. Y si las lámparas eternas te parecen un misterio, espera a oír sobre el tesoro de la biblioteca que desapareció, un tesoro que podría contener los secretos de la humanidad y que sigue latente. Todo el mundo conoce la historia de la Biblioteca de Alejandría, ese faro de conocimiento que se perdió para siempre. La historia oficial dice que se quemó, un trágico final para el mayor depósito de saber del mundo antiguo. Pero, ¿y si te dijera que la biblioteca no se quemó, sino que se perdió? O, peor aún, ¿qué fue robada? El historiador griego Diodoro Sículo escribió que la biblioteca contenía 400.000 volúmenes. Se ha sugerido que la biblioteca fue quemada por los romanos, los cristianos o los musulmanes. Pero cada una de estas teorías tiene sus fallas. La más popular es que la biblioteca fue quemada por Julio César en el año 48 a.C. Pero los historiadores no están de acuerdo. El filósofo romano Séneca, que vivió solo 100 años después de la supuesta quema, escribió que la biblioteca se había quemado. Pero no hay evidencia de que la biblioteca se haya quemado en el fuego. La teoría es que la biblioteca no se quemó, sino que se perdió en una serie de eventos. Pero el misterio se hace más profundo. Los historiadores que han estudiado los textos antiguos han encontrado evidencia de que la biblioteca no era un solo edificio, sino una red de bibliotecas. Y que la Biblioteca de Alejandría, la principal, no se quemó, sino que se perdió en una serie de eventos. Y lo que es aún más sorprendente, los historiadores han encontrado evidencia de que algunos de los textos que se perdieron en la biblioteca se copiaron. La teoría es que los textos que se perdieron en la biblioteca no se perdieron para siempre. La teoría es que se copiaron y que se llevaron a otros lugares. Los arqueólogos, que han excavado las tumbas de los faraones egipcios, han encontrado papiros que no se pueden descifrar. La única teoría es que los papiros contienen el conocimiento que se perdió en la Biblioteca de Alejandría. Y el hecho de que no podamos leer los papiros, nos dice que la historia del conocimiento es mucho más compleja de lo que creíamos. Si la Biblioteca de Alejandría te parece un misterio, espera a oír sobre el ejército de terracota. Los guerreros que se encuentran en la tumba del emperador no son lo que parecen. El ejército, que se cree que fue construido para proteger al emperador en el más allá, esconde un secreto que es imposible de ignorar. El ejército de terracota. 600 guerreros de arcilla a tamaño real, con sus caballos y sus armas. Es uno de los mayores descubrimientos arqueológicos del siglo XX. En 1974, un grupo de agricultores chinos descubrió por accidente un pozo que contenía un ejército de guerreros de terracota. Los arqueólogos, al excavar la zona, descubrieron que el ejército era parte de la tumba del primer emperador de China, Yin Shi Huang. La historia oficial dice que el ejército de terracota fue construido para proteger al emperador en el más allá. Pero, si te acercas, si miras a los ojos de los soldados, encontrarás que el misterio es mucho más profundo. Cada uno de los soldados es único. Tienen diferentes peinados, diferentes expresiones faciales y diferentes posturas. Es como si cada uno de los soldados fuera un retrato de un soldado real. Y lo que es aún más sorprendente, los historiadores han encontrado evidencia de que los soldados fueron construidos en un solo lugar. Y que el ejército de terracota, que se cree que fue construido en un solo lugar, fue construido en diferentes lugares. La única teoría es que los soldados fueron construidos por diferentes artesanos, y que los artesanos, que no se conocían, tenían una tecnología y una habilidad que no se parecían a la de los otros artesanos. Pero el misterio se hace más profundo. El ejército de terracota, que se cree que fue construido para proteger al emperador en el más allá, esconde un secreto. El arqueólogo Li Yuanchao, que ha estudiado el ejército de terracota, se dio cuenta de que el ejército no era para proteger al emperador en el más allá. Li Yuanchao se dio cuenta de que el ejército era para proteger al emperador en el presente. La teoría es que el ejército de terracota era un ejército real, que se construyó en secreto, para proteger al emperador de sus enemigos. Y el hecho de que el ejército se enterrara, nos dice que el emperador tenía un gran miedo. Y si el ejército de terracota te parece un misterio, espera a oír sobre una pirámide de Egipto que no es lo que parece. La pirámide, que se cree que fue una tumba, esconde un secreto que es imposible de ignorar. Cuando piensas en las pirámides de Egipto, piensas en tumbas majestuosas. La pirámide de Djoser, en Saqqara, es la más antigua. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que la pirámide de Djoser no es una tumba? Es una teoría que ha estado ganando adeptos entre los egiptólogos.
A pesar de que la pirámide de Djoser se considera la tumba del faraón Djoser, hay evidencia de que la pirámide no era para su tumba. La evidencia está en la propia pirámide. A diferencia de otras pirámides, que tienen una cámara funeraria en el centro, la pirámide de Djoser tiene una cámara funeraria en la base de la pirámide, y se encuentra a 25 metros bajo tierra. La cámara funeraria no es de la misma forma que la de las otras pirámides. Y lo que es aún más sorprendente, la cámara funeraria no contiene un cuerpo. Los arqueólogos, al excavar la cámara funeraria, no encontraron un cuerpo, ni un sarcófago. Se ha sugerido que el cuerpo del faraón Djoser se perdió, pero la evidencia de que el cuerpo se perdió no existe. Pero el misterio se hace más profundo. Los arqueólogos que han excavado la zona, han encontrado un laberinto de túneles y pasajes que se extienden por toda la pirámide. Los túneles y pasajes, que se cree que fueron construidos para proteger la tumba del faraón Djoser, no se parecen a los túneles y pasajes de las otras pirámides. Y lo que es aún más sorprendente, los túneles y pasajes no tienen un propósito claro. El egiptólogo Jean-Philippe Lauer, que estudió la pirámide de Djoser durante 50 años, se convenció de que la pirámide no era una tumba. Lauer se dio cuenta de que la pirámide de Djoser era un lugar para los rituales religiosos. La teoría es que la pirámide de Djoser era un lugar para los rituales de resurrección. Y el hecho de que no se haya encontrado un cuerpo en la cámara funeraria, nos dice que la pirámide no era una tumba, sino un lugar para los rituales de resurrección. Y el hecho de que la pirámide de Djoser sea la primera pirámide en la historia de la civilización, nos dice que los egipcios no construyeron las pirámides como tumbas. Y si la pirámide de Djoser te parece un misterio, espera a oír sobre los guerreros que nunca existieron. Es la historia de una batalla épica que nunca ocurrió, pero que se grabó en la historia. Y si miras de cerca, oirás un mensaje que te hará dudar de lo que crees que es la historia. La batalla de Cadés. Un conflicto monumental entre el imperio hitita y el imperio egipcio. Ambos bandos, en sus registros históricos, proclamaron una victoria total. Es una de las batallas más famosas del mundo antiguo. O eso nos han hecho creer. En el templo de Abu Simbel, en Egipto, hay un grabado que muestra a Ramsés II, el faraón de Egipto, derrotando a los hititas. Y en el templo de la ciudad de Atusa, la capital del imperio hitita, hay un registro que muestra a los hititas derrotando a los egipcios. Pero el misterio se hace más profundo. Cuando los arqueólogos descubrieron los registros hititas en el siglo XX, se dieron cuenta de que la historia de la batalla no se parecía a la de los egipcios. Y lo que es aún más sorprendente, los historiadores que han estudiado los registros, se han dado cuenta de que la batalla, tal y como la conocemos, nunca ocurrió. La batalla de Cadés no fue una victoria para ningún bando, sino un empate. Y los registros de los dos bandos, que se creen que son una victoria, son una mezcla de hechos y propaganda. Pero el enigma no termina ahí. La batalla de Cadés es la primera batalla en la historia de la humanidad que tiene un tratado de paz. El tratado, que se encuentra en el Museo de las Naciones Unidas en Nueva York, es un testimonio de la diplomacia de los antiguos. Pero el misterio es que el tratado de paz se escribió después de una batalla que no se luchó. La teoría es que la batalla fue un empate, y que los dos bandos, que se dieron cuenta de que no podían ganar, decidieron firmar un tratado de paz. Y el hecho de que la batalla de Cadés sea la primera batalla en la historia de la humanidad que tiene un tratado de paz, nos dice que la historia no es lo que parece. Y si la batalla de Cadés te parece un misterio, espera a oír sobre Stonehenge. Es un reloj cósmico que se cree que fue construido hace más de 5000 años. Pero su propósito es mucho más profundo de lo que creíamos. El misterio de Stonehenge es uno de los más grandes de la historia. ¿Cómo se construyó? ¿Quién lo construyó? ¿Y por qué? Es un enigma que ha desconcertado a los arqueólogos durante siglos. La historia oficial dice que Stonehenge era un calendario lunar y solar, un lugar para predecir los solsticios y los equinoccios. Pero, ¿y si te dijera que el propósito de Stonehenge era mucho más profundo? Es una teoría que ha estado ganando adeptos entre los arqueólogos. El misterio se hace más profundo. Stonehenge no es un solo monumento, sino un complejo de monumentos. Y el complejo de Stonehenge se extiende por una gran área. Y los arqueólogos que han excavado la zona, han encontrado evidencia de que Stonehenge no era un calendario. La única evidencia que hay es que Stonehenge era un lugar para los rituales religiosos. El arqueólogo Mike Parker Pearson, que ha estudiado Stonehenge durante décadas, se dio cuenta de que el propósito de Stonehenge era mucho más profundo de lo que creíamos. La teoría de Pearson es que Stonehenge era un lugar para los rituales de resurrección.
Y el hecho de que Stonehenge se construyera con piedras de diferentes lugares, nos dice que los constructores de Stonehenge tenían un gran conocimiento de la geografía y la astronomía. Y si el misterio de Stonehenge te parece un enigma, espera a oír sobre la verdadera tumba de Alejandro Magno. Es un misterio que ha desconcertado a los historiadores durante siglos. Y si buscas, encontrarás una pista que te hará dudar de lo que crees que es la historia. Alejandro Magno, el conquistador de un imperio. Su muerte es un misterio. Pero, ¿y si te dijera que el lugar de su tumba es un enigma que ha desconcertado a los historiadores durante siglos? La historia oficial dice que el cuerpo de Alejandro Magno se llevó a Alejandría, en Egipto. Pero, a pesar de que los historiadores han buscado la tumba de Alejandro Magno en Alejandría, no han encontrado nada. El misterio se hace más profundo. Los historiadores que han estudiado los textos antiguos han encontrado evidencia de que la tumba de Alejandro Magno no está en Alejandría. Y lo que es aún más sorprendente, los historiadores han encontrado evidencia de que la tumba de Alejandro Magno está en un lugar que no se parece a Alejandría. El historiador Andrew Chuk, que ha estudiado los textos antiguos, se dio cuenta de que la tumba de Alejandro Magno está en una iglesia en Venecia. La iglesia, que se llama la Basílica de San Marcos, contiene los restos de San Marcos. Pero los historiadores que han estudiado los textos antiguos, han encontrado evidencia de que los restos de San Marcos no son los restos de San Marcos. La teoría de Chuk es que los restos de San Marcos son los restos de Alejandro Magno. Y el hecho de que los restos de Alejandro Magno se encuentren en una iglesia en Venecia, nos dice que la historia del cristianismo es mucho más compleja de lo que creíamos. Y si la tumba de Alejandro Magno te parece un misterio, espera a oír sobre el secreto de la piedra de Rosetta. Es un misterio que ha desconcertado a los historiadores durante siglos. Y si miras de cerca la piedra, oirás un mensaje que te hará dudar de lo que crees que es la historia. La piedra de Rosetta. Una losa de piedra que se ha convertido en uno de los objetos más famosos del mundo. El objeto que nos permitió descifrar los jeroglíficos egipcios y que abrió la puerta a una civilización perdida. La piedra de Rosetta, que se encuentra en el Museo Británico en Londres, es una pieza clave en la historia de la egiptología. Pero el misterio se hace más profundo. El texto de la piedra de Rosetta, que se escribió en el año 196 a.C., se escribió en 3 idiomas, jeroglíficos, demótico y griego. El texto es un decreto real del faraón Ptolomeo V. Y lo que es aún más sorprendente, el texto del decreto no es importante. La piedra de Rosetta no es famosa por su contenido, sino por su valor para descifrar los jeroglíficos. Pero, ¿y si te dijera que el verdadero secreto de la piedra de Rosetta no es lo que dice, sino lo que no dice? Es una teoría que ha estado ganando adeptos entre los egiptólogos. El misterio se hace más profundo. El egiptólogo Ion de Salvo, que ha estudiado la piedra de Rosetta, se dio cuenta de que la piedra es un enigma. De Salvo se dio cuenta de que la piedra de Rosetta no fue escrita en una fecha, sino en un periodo de tiempo. Y lo que es aún más sorprendente, De Salvo se dio cuenta de que la piedra de Rosetta no fue escrita en un lugar, sino en diferentes lugares. Y la piedra de Rosetta, que se cree que fue escrita en un solo lugar, fue escrita en diferentes lugares. La única teoría es que los jeroglíficos que se encuentran en la piedra no se parecen a los jeroglíficos de los otros textos. Si la piedra de Rosetta te parece un misterio, espera a oír sobre la desaparición de los mayas. Es un misterio que ha desconcertado a los historiadores durante siglos. Y si miras de cerca, oirás un mensaje que te hará dudar de lo que crees que es la historia. El colapso de la civilización maya es uno de los mayores misterios de la historia. Una civilización que construyó ciudades majestuosas, desarrolló un sistema de escritura avanzado y tenía un conocimiento de la astronomía que rivalizaba con el de los antiguos egipcios. Pero, en el siglo IX, las ciudades mayas fueron abandonadas, y la civilización desapareció. La historia oficial dice que la civilización maya se colapsó debido a una serie de eventos. La teoría más popular es que la civilización se colapsó debido a una sequía. Pero los historiadores no están de acuerdo. La teoría de la sequía no encaja con la evidencia de los eventos que siguieron al colapso. El arqueólogo Richard Hansen, que ha estudiado la civilización maya, se dio cuenta de que el colapso de la civilización no fue un evento, sino una serie de eventos. La teoría de Hansen es que el colapso de la civilización fue el resultado de una combinación de factores. La sequía, la guerra y el cambio climático, que se unieron para destruir a la civilización. Pero lo que es aún más sorprendente, los historiadores que han estudiado los textos mayas, han encontrado evidencia de que los mayas predijeron el colapso. Los mayas,
que tenían un conocimiento de la astronomía que rivalizaba con el de los antiguos egipcios, se dieron cuenta de que la civilización estaba en peligro. Y el hecho de que los mayas hayan dejado un registro de su desaparición, nos dice que la historia no es lo que parece. Y si el colapso de la civilización maya te parece un misterio, espera a oír sobre el mito de la Atlántida, el continente perdido que sigue latente en las profundidades de los océanos. El mito de la Atlántida, esa legendaria isla-continente que se hundió en un solo día, es uno de los más grandes y persistentes de la historia. Platón, el filósofo griego, es la única fuente de la historia. En sus diálogos, Taimeo y Critias, Platón describe la Atlántida como una civilización avanzada, con una tecnología y una sabiduría que superaban a las de su tiempo. Pero, ¿y si te dijera que la Atlántida no es un mito, sino una realidad? Es una teoría que ha estado ganando adeptos entre los historiadores y arqueólogos. La historia oficial dice que la Atlántida es un mito que Platón inventó para ilustrar sus ideas políticas. Pero los historiadores que han estudiado los diálogos, se han dado cuenta de que Platón no inventó la historia. Platón escribió que la historia de la Atlántida se transmitió de generación en generación, y que la historia se remonta a la época de los antiguos egipcios. Pero el misterio se hace más profundo. Los arqueólogos, que han excavado en la isla de Santorini, en Grecia, han encontrado evidencia de que la isla se destruyó en una erupción volcánica. La erupción, que se remonta al año 1500 a.C., fue tan poderosa que la isla se hundió en el mar. Y lo que es aún más sorprendente, los arqueólogos han encontrado evidencia de que la isla, que se llamaba Tera, tenía una civilización avanzada, con una tecnología y una sabiduría que superaban a las de su tiempo. Y si la historia de la Atlántida te parece un misterio, espera a oír sobre el enigma final, el legado que las civilizaciones antiguas nos han dejado. El legado que nos obliga a reevaluar no solo el pasado, sino también nuestro propio presente y futuro. Hemos recorrido 30 enigmas, hemos viajado a través del tiempo, desde la Esfinge de Egipto hasta los caminos perdidos de los incas. Hemos desenterrado secretos, hemos visto tecnologías que no deberían existir, y hemos encontrado mensajes que no se pueden descifrar. Pero, si miras de cerca, si te atreves a escuchar, encontrarás que el verdadero enigma no son las civilizaciones antiguas, sino nosotros mismos. Las civilizaciones antiguas no son solo un recordatorio de que los humanos son capaces de crear. Las civilizaciones antiguas son un recordatorio de que los humanos son capaces de olvidar. Olvidaron cómo construir las pirámides, olvidaron cómo escribir su propio idioma, y olvidaron cómo mover las estatuas de la isla de Pascua. Y el hecho de que olvidaron, nos dice que la historia no es algo que se escribe, sino algo que se olvida. Y el hecho de que los enigmas que hemos visto no se puedan resolver, nos dice que la historia no es algo que se resuelve, sino algo que se descifra. Los enigmas de las civilizaciones antiguas no son solo un enigma. Son una invitación. Una invitación a que te unas a la búsqueda, a que te unas a la aventura, a que te unas a la búsqueda de la verdad. Los enigmas que hemos visto, son solo una pequeña parte de los enigmas que existen. Y el hecho de que los enigmas que hemos visto no se puedan resolver, nos dice que la historia no es lo que parece. La historia es un vasto tapiz de misterios, y el hecho de que los misterios sigan latentes, nos dice que la historia no está escrita, sino que solo espera ser descifrada. La historia no es una lección. La historia es una aventura que nos obliga a reevaluar no solo el pasado, sino también nuestro propio presente y futuro. Una aventura que nos dice que no somos los primeros, y que no seremos los últimos. Una aventura que nos dice que la historia no está escrita, sino que solo espera ser descifrada. Y ahora que sabes esto, nunca volverás a mirar la historia de la misma manera. El pasado ya no es un libro cerrado, sino un rompecabezas abierto. Y el rompecabezas, que se ha estado armando por miles de años, está esperando que tú lo resuelvas. Y el hecho de que el rompecabezas esté esperando, nos dice que la historia no está escrita, sino que solo espera ser descifrada. Y ahora que sabes esto, la próxima vez que veas una pirámide, o un moai, o una estatua, no los verás como un simple objeto. Los verás como un enigma. Los verás como un enigma que te está invitando a que te unas a la búsqueda. Los verás como un enigma que te está invitando a que te unas a la aventura. Los verás como un enigma que te está invitando a que te unas a la búsqueda de la verdad. Y el hecho de que los verás de una manera diferente, nos dice que la historia no está escrita, sino que solo espera ser descifrada.